Hace como 15 días vimos un tema que le pusimos por título Cristo el supereminente. Cristo debe estar por encima de todo, por encima de nuestra familia, por encima de nosotros mismos. Cristo debe estar por encima de todo. Y después vimos un tema que le pusimos por título el miércoles pasado, Cristo nuestro todo, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra paz. Y ahora vamos a ver a Cristo como nuestro ejemplo. En Filipenses, en el capítulo 2, vamos a ver los primeros 11 versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Algo de esto, de lo que está aquí en el versículo 1, había en los creyentes de Filipos. Dice, si tienen algo de esto, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Él sabía que en la iglesia de Filipos había algunos conflictos, algunas dificultades entre los miembros, algunas divisiones. Entonces dice, completen mi gozo. Él estaba contento, estaba en la cárcel, pero él estaba contento. Pero algo le faltaba a su gozo, que ellos estaban con problemas entre ellos. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, con una misma mentalidad, estén unidos en amor, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada de egoísmo. ¿Qué es lo que ocasiona las dificultades entre hermanos? El egoísmo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse o a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, te damos gracias porque tú nos pones a Cristo como nuestro ejemplo supremo. Hay hermanos en los que tenemos que aprender algunas cosas, hermanos dignos de ser imitados, pero gracias por Cristo que es nuestro supremo ejemplo. Concédenos, Dios, para hacernos a Él. Gracias, Padre, por lo que Él hizo al venir al mundo, que nos dio un ejemplo de humillación, un ejemplo de humildad, para que pudiéramos aprender.
y líbranos, Padre, de soberbia, de todas aquellas cosas que impiden que estemos unidos en amor. Y que tu nombre sea glorificado, Dios, en esta iglesia, como lo fue en la iglesia de Filipos en un principio. Gracias, háblanos a través de tu palabra, que aprendamos de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 3 nos da Pablo un indicio de los conflictos que había entre ellos. Por eso dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y también en el capítulo 4, en el versículo 2, nos habla de eso. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entre estas mujeres había ciertos problemas y dice: no, en la iglesia de Cristo no debe haber estas cosas. Deben ser de un mismo sentir en el Señor. Acuérdense ustedes que uno de los temas principales de esta epístola es el gozo en el Señor. Pablo estaba en la cárcel, pero estaba contento en el Señor, no estaba contento en su situación en sí. Somos llamados a gozarnos en Cristo, no en nuestras circunstancias. Las circunstancias pueden ser difíciles, pueden ser adversas, pueden ser duras. Pero si estamos en Cristo, debemos gozarnos en Cristo. Les dice Pablo que se gocen en el Señor, pero la gente puede robarnos nuestro gozo. Si tenemos nuestros ojos puestos en los hermanos, si estamos atentos a sus errores, a sus defectos, podemos perder nuestro gozo. Si estamos atentos a nuestras circunstancias, que tal vez no sean como deben ser, podemos perder el gozo. Entonces, ni debemos estar mirando a las circunstancias, ni tampoco a la gente. Debemos poner nuestros ojos en Cristo y derivar de él nuestro gozo. Además, los falsos maestros presionaban desde afuera, los judaizantes. Y eso lo dicen en 3:2, capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros. Vean cómo les dice a los judaizantes. Guardaos de los malos obreros. Sí, ellos creían ser obreros, pero eran malos, obreros del diablo. Creían que servían a Dios, pero servían al diablo. Dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ellos querían circuncidar a las personas. ¿Cómo les llaman? Mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo estaba contento en Cristo, pero estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. Pero oraba por ellos. Y Pablo pedía que estuvieran unidos, que hubiera amor entre ellos, que hubiera armonía. Eso es lo que dice en el versículo 2. Completad mi gozo, 2:2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta unidad que está pidiendo aquí Pablo es una unidad espiritual. Es una unidad que es producida por el Espíritu Santo. Existen iglesias en donde aparentemente hay mucha unidad. Hacen convivios, hacen conciertos, van a repartir folletos, van a evangelizar. Parecen iglesias que están muy unidas. Pero el hecho de que hagan lo que les menciono no quiere decir que su unidad sea espiritual. La unidad espiritual es producida por el Espíritu Santo. Es producida cuando estamos en Cristo. Y Pablo sabía que ellos estaban en Cristo. Vean cómo les dice en el versículo 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Estás en Cristo? Eres santo. Él sabía que los hermanos de la iglesia de Filipos estaban en Cristo, que eran santos. Y también en el capítulo 2, en el versículo 1, habla de esa unidad espiritual. Dice, por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, vean, acuérdense que esta frasecita en Cristo habla de la unidad de los creyentes en Cristo. Esa unidad la tenemos en Él en principio y debemos cuidarla, debemos fomentarla, debemos hacer que crezca. O sea, si no estamos tan unidos como debiéramos, debemos luchar por tener esa unidad. En la iglesia de Filipos había ciertos problemas, pero a pesar de eso, Pablo no se queja de entrada por esos problemas. Pablo da gracias por ellos, es lo que dice en 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Sí, yo sé que entre ustedes hay ciertos problemas, pero yo estoy orando por ustedes y le doy gracias a Dios por ustedes. O sea, lo que está escribiendo no es para regañarlos, es para ayudarlos y para animarlos. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos un final glorioso. Grandes cosas nos esperan. En la eternidad no habrá ningún problema entre nosotros. Si ahora hay alguna división, algún problema, algún conflicto, algún problema entre nosotros, en el cielo ya no habrá nada de eso. Entonces, si estamos en Cristo y creemos que eso nos espera, ¡wow! Cuán contentos, agradecidos debiéramos estar de pertenecer a esta familia espiritual. Si estamos en Cristo, debemos estar unidos, debemos amarnos a nosotros mismos y unánimes, sintiendo una misma cosa, con un mismo objetivo, etc. Pero entre los hermanos de Filipos había discordias. ¿Qué quieren decir? ¿Qué indicaban esas discordias? Que había problemas espirituales entre ellos. ¿Qué ocasiona los problemas en una iglesia? Los problemas espirituales. ¿Qué ocasiona los problemas en un matrimonio? Los problemas espirituales entre ellos, el pecado. Hay matrimonios que terminan divorciándose por problemas económicos. Hubo un tiempo en que todo lo tenían y pues parece como que se llevaban bien, como que se amaban, el dinero los unía, pero luego de repente suceden problemas y las cosas cambian. Eso le puede suceder a cualquiera. Hoy estamos arriba y de repente podemos estar apenas subsistiendo, comiendo apenas. Y muchos matrimonios no pueden soportar eso y pues mejor se divorcian. Pero los problemas económicos en sí no son los causantes de un divorcio. Los causantes del divorcio son siempre el pecado. Siempre es el pecado. El orgullo, la soberbia, los celos, los insultos, las malas palabras, los rencores, el no perdonar, la envidia. Son cosas que ocasionan graves problemas. El orgullo y la soberbia acaban con cualquier iglesia, acaban con cualquier matrimonio. Entonces el apóstol Pablo escribe para que bajen el volumen, para que se humillen, para que aprendan a ser humildes, para que aprendan a amarse entre ellos y puedan acabar con esos problemas que había entre ellos. Yo supe hace muchos años de una iglesia pentecostés que hicieron una junta, no recuerdo qué estaban tratando en la junta, pues se caldearon tanto los ánimos que acabaron a golpes ahí. Pero yo digo, ¿qué clase de cristianos serán aquellos que acaban a golpes? ¿Los problemas en una iglesia se pueden solucionar con golpes? Imposible. ¿Los problemas en un matrimonio se pueden acabar con golpes? Pues mucho menos. ¿Saben cuándo se resuelven los problemas en una iglesia y en un matrimonio? Cuando estamos bien con Dios. Si no estamos bien con Dios,
no podemos estar bien con nuestra pareja. ¿Se acuerdan del tema que vimos no hace mucho? El tema que dio Tomás en Sándalo de tu identidad y tus relaciones. Para que podamos llevarnos bien con nuestros semejantes, primero tenemos que llevarnos bien con Dios. Las personas que tienen problemas con los compañeros de trabajo, con los jefes, con la suegra, con los inquilinos, con el casero, con la pareja, con los hijos, son personas que tienen problemas con Dios. Pablo quería que los filipenses vieran que la causa de los problemas que había entre ellos era el egoísmo. ¿Y cuál es la causa del egoísmo? El orgullo, la soberbia. Es el creer que valemos mucho, que merecemos mucho. Dice en el versículo 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué cosa es vanagloria? Es sinónimo de orgullo y de soberbia. Es sinónimo de arrogancia. Por eso dice, antes bien con humildad, es el antónimo. El antónimo de la vanagloria es la humildad. La humildad es lo contrario del orgullo y de la soberbia. Entonces aquellas contiendas surgían del alto concepto que tenían ellos de sí mismos. Y es que por naturaleza no queremos sentirnos menos que nadie. No queremos sentirnos inferiores a nadie. Dice al final del 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bien, debemos considerarnos inferiores a nuestros hermanos. No que lo seamos, ¿sí? No que lo seamos. Debemos sentirnos inferiores a ellos. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero tenía gozo espiritual. ¿Por qué? Él no estaba pensando en él mismo, él pensaba en los hermanos. Se preocupaba por los hermanos. Se preocupaba por la obra de Dios. Por eso estaba contento. Si él hubiera estado pensando en sí mismo, hubiera dicho, yo soy un apóstol, yo no merezco estar aquí, ¿por qué no me visitan? ¿Por qué no me apoyan? ¿Por qué no me mandan dinero? No, él no pensaba en él mismo, pensaba en los hermanos. Por eso estaba contento. Los inconversos se preocupan por sí mismos, por sus hijos, por su trabajo, por su familia. Pero nunca se pueden preocupar por nadie más. Y por lo mismo no pueden tener paz, no pueden tener gozo, no pueden ser felices. Los inconversos están contentos si nada les falta, y a sus hijos, que son una extensión de sí mismos. Los inconversos no se pueden preocupar por los demás. Nosotros aprendemos a preocuparnos por los demás hasta que nacemos de nuevo, hasta que tenemos el Espíritu Santo. Pero eso no es automático, debemos cultivar eso. Es algo que viene poco a poco. Un cristiano, en lugar de estar esperando que le sirvan, debe estar pensando cómo servir a otros. Ustedes pueden leer mucho acerca de la humildad. Hay libros que se dedican a eso. Pero la humildad no se aprende leyendo libros. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién debemos aprender la humildad? De Él. Siendo quien era, Él no defendió sus derechos, Él se humilló. Dice, pues hagan lo mismo, aprendan de mí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, si no aprendes a ser humilde ni manso, no tendrás descanso. No estarás contento en ninguna parte. No serás feliz. Un orgulloso tiene muchos problemas y se pregunta, ¿por qué tengo tantos problemas? Tengo problemas allá y acá y acá. Problemas por todos lados. ¿Por qué? La respuesta es bien fácil, pero se lo decimos y no lo quiere creer. No lo quiere entender. Tu problema es tu orgullo, tu soberbia. Creer que vales mucho. Ese es tu problema. Los orgullosos compran libros de autoayuda y se ponen a leerlos. Esos libros no te ayudan. El único que te puede ayudar es Dios. Van con los psicólogos tampoco te pueden ayudar en ese punto. Tu problema es tu pecado. Un orgulloso que está sufriendo, que está afligido, que está en problemas, a lo mejor se humilla un poquito y es capaz de ir a pedir un consejo.
Pero aunque le den el mejor de los consejos, su orgullo impide que lo ponga en práctica, ese consejo. Entonces, ¿de qué sirvió que lo pidiera? De nada. La soberbia nos hace testarudos. No entendemos lo que nos dicen. Hay padres que son muy orgullosos, que quieren que sus hijos se sometan a ellos. Pero los padres que no se someten a Dios no pueden esperar que sus hijos se sometan a ellos. ¿Con qué cara queremos que nuestros hijos se sometan a nosotros si nosotros no nos sometemos a Dios? Los orgullosos mienten para cubrir las apariencias, fingen. ¿Y saben por qué? Porque el orgullo nos ciega. Y por lo mismo no podemos tener paz ni gozo. A menudo, en su providencia, Dios aflige a los orgullosos. Hay muchas maneras. La providencia está en sus manos, pues Él sabe cómo afligirnos. Pero los orgullosos no aprenden la lección que Dios les quiere dar por orgullosos. Dios quiere corregirles, quiere mostrarles su pecado, pero ellos no quieren verlo. Los orgullosos no quieren ser corregidos por nadie, ni por Dios tampoco. Hay ocasiones en que tenemos planes, proyectos, ilusiones, sueños, pero Dios los frustra. Dios hace que las cosas nos salgan mal, pero el orgullo nos impide ver la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios detrás de lo que está pasando, pero no vemos eso. Un orgulloso es posible que doble sus rodillas por un momento y le diga a Dios: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Le decimos lo que Dios le quiere enseñar, pero no quiere entender. Sabemos que necesitamos mayor gracia y le pedimos a Dios mayor gracia, pero el orgullo impide que la mayor gracia llegue, porque Dios resiste a los soberbios, se opone a los soberbios, está en contra de los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú no eres humilde, Dios no te da gracia. El orgullo impide nuestro crecimiento espiritual, impide que seamos útiles a nuestros semejantes. El orgullo es un peligro latente, es un peligro para todos. Podemos creer que somos humildes, y si creemos que somos humildes, pues ya estamos siendo orgullosos. Y les digo que es un peligro para todos, porque como hasta Dios le dio a Pablo, un apóstol, un aguijón. ¿Para qué? Para que no se ensoberbeciera. Si un apóstol necesitaba un aguijón, lo más probable es que también nosotros necesitamos uno. Yo tenía un amigo hace muchos años que se sube a la tribuna de Alcohólicos Anónimos y nos dice a todos: compañeros, en la casa vivimos con mi esposa 2 hombres, no cabemos los 2, o él o yo. Y le dice a alguien: oye, ¿quién es ese otro hombre? Dice: es mi hijo. Y dice: ¿y cuántos años tiene tu hijo? Dice: 3 años. Era un niño tan berrinchudo. Dice: no, o él o yo. ¿Qué nos enseña Dios a través de un hijo berrinchudo? Que nosotros somos así, berrinchudos. Queremos las cosas así. Dios te pone a tu hijo para que te veas en el espejo. Si nos creemos superiores a los demás, no podemos tener gozo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y estaba contento. ¿Por qué? Porque tenía una mente sencilla, una mente sumisa. Él no decía: yo soy un apóstol, los apóstoles no merecen estar en la cárcel. Pero él no pensaba así. Una persona que tiene una mente sencilla sabe que merece el infierno. Si tú sabes que mereces el infierno, ya lo hiciste. Puedes soportar cualquier cosa es menos que el infierno. Pero los orgullosos dicen: ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Pablo no decía eso. Si la gente trataba mal a Pablo, y vaya que lo trataban mal en muchos casos, él estaba contento. ¿Por qué? Porque tenía una mente sumisa. Un orgulloso no puede someterse a nadie, no quiere someterse a nadie.
no se somete a Dios, pues ¿cómo se va a someter a otros? Para que una persona tenga una mente sumisa, tiene que someterse primero a Dios. Para Pablo, Cristo estaba primero, y luego estaban los demás, y luego Él. Ese es el secreto de una vida de gozo. Primero Dios, primero Cristo, y luego los demás, y luego yo. Dice en el versículo 3, al final, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero ¿qué cosa es esto de la humildad? ¿Cómo podrían ustedes definir la humildad? Hay personas que creen que no valen nada. Pero el hecho de que una persona crea que no vale nada, eso no es ser humilde. Una persona humilde, ¿saben quién es? Es la persona que no piensa en sí misma. Es la persona que piensa en otro. ¿Cómo ayudar a los demás? Esa es la persona humilde. Un cristiano tal vez se deprima mucho, pensando en que comete muchos errores, en que no soy lo que debiera ser y me odio, no soy como debo ser. Pero ¿saben qué? Eso puede salir o surgir del orgullo. Si estamos pensando en nuestras carencias, en nuestras deficiencias, en los errores que hemos cometido y nos deprimimos, eso puede salir del orgullo. Si nunca pensamos en los demás, si no nos importan los demás, tenemos motivos para deprimirnos. Dijo alguien, la humildad es una gracia que cuando crees que la tienes, la pierdes. Una persona humilde se conoce a sí misma, se acepta a sí misma. ¿No Cristo nos aceptó? Si Cristo nos ha aceptado, ¿por qué no deberíamos aceptarnos nosotros? Eso no niega que debemos practicar el autoexamen. ¿Para qué sirve el autoexamen? Para descubrir en qué estamos mal. Pensamos, reflexionamos, meditamos en los errores que cometemos. Eso puede ser saludable porque pueden surgir cosas buenas de eso. Pero si nos ensimismamos pensando en nosotros mismos, eso puede ser morboso. Eso puede ser dañino. Una persona humilde le entrega su vida a Cristo. Mi vida ya no es mía, mi vida es de Él. Todo lo que yo tengo es de Él. Entonces queremos servir a Cristo. No queremos que los demás nos sirvan a nosotros. No, queremos servirle a Él. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo es de Él. Y si realmente creemos eso, pues estamos en el camino de la humildad. Una persona humilde, en lugar de ver sus carencias, ve las de otros. Una vez creo haberles contado de un hombre que tenía ideas medio comunistas y él decía que no es justo que unos tengan mucho y otros no tengan nada, y hablaba mal del gobierno, que porque en este país pues, hay mucha desigualdad y muchos pobres y muy pocos ricos que concentran la riqueza en este país. Y estaba furioso hablando del gobierno y mal del gobierno, y yo le pregunté, oye, le digo, ¿cuántas televisiones tienes tú en tu casa? Se quedó pensativo y me dijo, dice, ¿qué crees? Dice que tengo 3. Le digo, ¿sabes qué? Yo no tengo ni una. ¿Por qué no me regalas una? Estás hablando mal de los que no comparten lo que tienen, pues órale, para que te sientas bien, comparte un poco de lo que tú tienes. Es muy fácil hablar de los errores que comete el gobierno, pero los cristianos estamos para eso. El gobierno está para solucionar nuestros problemas. La persona humilde, en lugar de ver sus carencias, lo que no tiene, ve lo que no tienen los demás, las necesidades de otros, antes de ver las propias. ¿Entienden ustedes por qué Pablo estaba contento en la cárcel? Si tenemos una mente sumisa, una mente humilde, entonces
¿Vamos a cumplir los caprichos de todos los que nos rodean? ¿Debemos cumplir los caprichos de nuestros hijos? No, tampoco. Si tenemos una mente humilde, sumisa, ¿debemos permitir que los demás abusen de nosotros? No, tampoco quiere decir eso. Un cristiano en ciertas circunstancias puede defender sus derechos. Pero vean cómo dice el apóstol Pablo, no pierdan de vista Filipenses, en 2 Corintios, en el capítulo 4. Segunda de Corintios 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vean lo que dice aquí Pablo. Nosotros somos vuestros siervos, dice, por amor de Jesús. O sea, Pablo reconoce que él es un siervo de los hermanos, un siervo de los creyentes. Ahora, ¿está hablando por hablar? No, él les demostró que era su siervo. ¿Por qué digo esto? Vean, hay personas que te dicen, cuenta conmigo, yo te apoyo, yo estoy para servirte. Lo que tú me digas, yo estoy para servirte. Ah, pero lo dicen por educación. Pero en realidad nunca sirven a nadie. Pues ¿de qué sirve que digan estoy para servirte si nunca le sirven a nadie? Cuenta conmigo, yo te apoyo, pues nomás hablan. Eso es pura palabrería. El apóstol Pablo les demostró a los corintios que buscaba su bien, se preocupaba por ellos, estaba atento, oraba, nunca dejaba de orar por ellos. Hay personas que son muy amables, muy acomedidas, muy serviciales, porque se los inculcaron, pero que eso no nace del corazón. Pero cuando Pablo dice eso, somos vuestros siervos por amor de Jesús, quiere decir, porque yo amo a Cristo, por eso los amo a ustedes. El amor de Cristo se manifiesta a través de mí, yo los sirvo a ustedes, es como si Cristo les sirviera a ustedes. O sea, Él no está presumiendo. En todo este párrafo que hemos leído, el apóstol Pablo nos da 4 ejemplos dignos de nuestra imitación. Del versículo 1 hasta el 11, nos pone a Cristo como un ejemplo de humildad. Él se humilló. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí? Y después se pone como ejemplo a Él mismo. Eso está a partir del 12 y hasta el 18. Y luego pone como ejemplo a Timoteo a partir del 19. Del 19 hasta el 24 está hablando de Timoteo. Dice en el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, Timoteo buscaba lo de ellos, no lo de él mismo. Y dice, todos los demás buscan lo suyo. Y luego pone como ejemplo a Epafrodito a partir del 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, ya después veremos eso. O sea, pone como ejemplo a Cristo primero, después a él mismo Pablo, después a Timoteo y después a Epafrodito. Pero vamos a ver a Cristo como nuestro gran ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo, vean, porque Él nunca pensó en sí mismo. Él siempre estaba pensando en los demás. Vean Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay una palabra aquí muy interesante, que está en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir. Esta palabra habla de la actitud que debemos asumir. O sea, no habla de sentimientos, no es algo subjetivo, ¿sí? Es algo que se debe de demostrar. O sea, haya en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era su actitud? Que siendo Dios, no vino al mundo y dijo, hey, miren, yo soy Dios, adórenme. No. Él vino ¿a qué? A servirnos a nosotros. Él vino porque pensaba en nosotros. Dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios,
Esta palabra forma también es muy interesante. ¿Por qué dice que Cristo tenía forma de Dios? Vean, Dios no tiene forma. Hay versículos que hablan de la mano de Dios, Dios no tiene manos. Hay versículos que dicen que los ojos de Dios están en todas partes, Dios no tiene ojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo, siendo en forma de Dios, vean, habla de la expresión externa de su naturaleza interna. O sea, lo que Dios era internamente se manifestó externamente en Cristo. O sea, en otras palabras, Cristo era la expresión de Dios. En esa película de Ben-Hur hay una parte donde Esther le dice a Ben-Hur, dice, ven, dice, para que escuches a Jesús, ¿no? Dice, mira, dice, cuando Él habla, dice, habla palabras de Dios. O sea, está diciendo, cuando Él habla, no es un hombre. Vean, los que escuchaban hablar a Cristo veían a un hombre, pero Él era mucho más que un hombre. Cristo era Dios. Entonces, Cristo era la expresión de Dios. Las palabras que salían de la boca de Jesús, del Logos, eran las palabras de Dios. No eran palabras inventadas por ningún hombre. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vean, este versículo dice claramente que Cristo era igual a Dios. Los testigos de Jehová se agarran de aquí para decir que Cristo no era igual a Dios. No, ellos están equivocados. Este versículo dice que Cristo era igual a Dios, pero que no se aferró a eso. Hay muchos versículos que dicen que Cristo era igual a Dios. Anoten ustedes los primeros versículos del capítulo 1 de Juan. Juan 1, del 1 al 4. Colosenses 1:15 lo dice claramente. En Hebreos 1, del 1 al 3, lo dice igual. Cristo es igual a Dios. Entonces, aquí donde dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, quiere decir que no se aferró egoístamente a lo que le pertenecía. ¿Qué es lo que le pertenecía? La divinidad. Él era Dios. ¿Por qué? Porque no pensaba en Él. Porque estaba pensando en nosotros, en su pueblo. Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto. Pero él no quiso hacer la voluntad de Dios, quiso hacer la suya propia. Y al hacer eso, se perjudicó a él, perjudicó a toda su descendencia, a toda la raza humana. Satanás no quiso obedecer a Dios. Luzbel, él era un ángel poderoso y él no quiso servir a Dios, quiso sentarse en su trono. Yo no quiero ser menos que nadie, ni que Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo echó del paraíso, lo echó del cielo. Satanás no quiso servir a Dios y vino a la tierra. No quiso servir a los hombres. En lugar de servir a los hombres, quiso que los hombres le sirvieran a él. No sirvan a Dios, sírvanme a mí. Ni Adán ni Luzbel quisieron humillarse, pero Cristo vino a hacer lo que Adán y Luzbel no quisieron. Cristo se humilló. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre que nadie quiso hacer. Cristo dijo en Getsemaní, le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Satanás dijo lo contrario, no se haga tu voluntad, sino la mía. Por eso fue echado del paraíso, del cielo. Es por eso que Satanás es el padre de todos los orgullosos. Todos los hombres, mujeres orgullosas. Satanás está detrás de ellos. Adán y Eva pecaron porque en lugar de pensar en sí mismos, en lugar de pensar en otros, prefirieron pensar en sí mismos. Exactamente lo que vimos hace 8 días acerca del fulano. El fulano no quiso pensar en Noemí, ni en Ruth, no quiso pensar en Elimelech, él pensaba en las tierras, pensaba en él. Así son los orgullosos, piensan en ellos. Son codiciosos, piensan en el dinero. El fulano era codicioso. Entonces Cristo, ya vimos, no pensó en sí mismo, pensó en otros. Pero ¿saben también qué hizo? Que sirvió a otros. Vean lo que dice el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. Vean, esto no es un cuento, no es poesía. Él se hizo un siervo verdaderamente. El que estaba para ser servido, no vino a eso. Él vino para servirnos a nosotros. ¡Qué gracia! Gracia maravillosa. Acuérdense que hay un texto que dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. Cuando Cristo vino a nacer en Belén, no era la primera vez que venía a este mundo. ¿Quién se le apareció a Abraham? Pues fue él. ¿Quién se le apareció a la mamá de Sansón y luego a su papá? Pues fue él. ¿Quién se le apareció a Josué con una espada en la mano? Fue él. Pero aquellas visitas que hizo Jesús a este mundo en el Antiguo Testamento eran visitas temporales. Pero cuando vino a nacer en Belén, esa ya no fue una visita temporal. Él vino a tomar la naturaleza humana. Él en el cielo no tenía la naturaleza humana. Entonces entró en unión permanente con la humanidad. El que está sentado en el cielo, en el trono, es un hombre que antes no era un hombre. Se humilló, llegó al cielo y nos sentó con él en lugares celestiales, como dice Efesios 1. Entonces nos elevó a las alturas, a los que éramos pecadores, enemigos de Dios. Yo les decía hace rato acerca de que los conflictos en el matrimonio vienen por el orgullo, por la soberbia. México es un país tradicionalmente machista. Por generaciones, los hombres en México eran machistas. El feminismo es una reacción natural ante el machismo. O sea, las mujeres están hasta aquí del machismo. ¿Saben cuándo se acaba el machismo? Cuando un marido cristiano aprende a ver a su esposa como que es más importante que él. Pero para que un hombre orgulloso pueda ver a su esposa como más importante que él, está en chino. No, el importante soy yo. Voltea al marido, está viendo a la esposa barrer, trapear, cocinando, etc. Está en su papel. Entonces la mujer pues debe hacerlo. Hace muchos años yo conocí un hombre, antes de ser convertido, se los advierto. Conocí un hombre con el que me llegué a tomar algunas cervezas y un día me invitó a su casa a comer. Pues vamos. Nos sentamos a la mesa y sale su esposa y le dice él: sírvele. ¿Ese es el papel de un marido? Decirle a su esposa: sírvele. Esa es la enseñanza que me dio. Llego a la casa: sírvele. Pero una esposa está para eso. Cristo no vino a servir, no vino a ser servido. Cristo vino a servirnos. Si una mujer se enferma, si la esposa se enferma, el esposo no será capaz de servirle a ella. Y aún si no estuviera enferma, es gran cosa que el marido le sirva a la esposa. Cristo vino a eso. Cristo no fingió que era un siervo. No aparentó, él no estaba actuando, no, él se hizo un siervo. Cristo sirvió a otros. ¿Y a qué edad murió? A los 33 años. Él era un jovencito. Era de la edad más o menos de Cristian. Más o menos. ¿Se acuerdan ustedes que hace muchos años predicó en este púlpito un hermano que vino de Estados Unidos que trajo a Tomás, que se llamaba Weldon? El hermano Weldon. Este hermano estuvo en la guerra de Vietnam y tuvo contacto con armas biológicas, armas químicas. Entonces muchos que estaban en su mismo batallón se contrajeron el cáncer derivado de aquellos químicos, y pues al rato se les apareció el cáncer y se murieron. Y a él también le apareció el cáncer, pero ya estando ya de 50 y tantos. Entonces le dijo el médico: ¿sabes qué, Weldon? Pues te vas a morir. Pues ni modo, pues ya prepárate. Y dijo Weldon, dice: bueno, dice, ¿qué haré el tiempo que me queda de vida? Dice: ya sé, me voy a ir a África, predicar el evangelio. Se fue a África.
2 años después de estar allá predicando, regresó a Estados Unidos y le hicieron un chequeo. Y el doctor que ve sus análisis dice, no puede ser, dice, ya no tienes cáncer. ¿Cómo? Oye, dice, pero tú me dijiste que yo tenía... Sí, dice, pues ya no tienes nada. No, pues regresó bien contento a África y siguió predicando muchos años el Evangelio. Por fin le volvió el cáncer, pero ya Dios lo había usado allá en África y por fin se murió de cáncer, pero ya estaba bien viejo. Dios lo rejuveneció. ¿Pero por qué lo rejuveneció? Porque él quería servir a otros. ¿Por qué Dios rejuveneció a Abraham y a Sara? ¿No los rejuveneció? Literalmente. ¿Cómo es que teniendo 100 años de edad Sara tuvo un hijo? Pues porque Dios rejuveneció su matriz, no cabe duda. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios rejuvenecer, no? Pero si vamos a vivir 80, 100 años, pero vamos a vivir para nosotros mismos, queriendo que los demás nos sirvan y nosotros no servimos a nadie, ¿para qué vamos a vivir? No tiene caso vivir así. Weldon fue a África a servir a los africanos. Él no fue a África a buscar que lo sirvieran a él. Cristo estaba siempre dispuesto a ayudar a toda clase de gente. Por eso es que se sentó a platicar con personas que tal vez nosotros ni nos sentaríamos. Se sentó con una mujer de mala reputación. Ahí en el pozo de Sicar, ahí estaba platicando con la samaritana. ¿Qué me dirían ustedes a mí si me hubieran sentado con una mujer de esas en un pozo? Pues Cristo se sentó. Se sentó con los borrachos, veía por los pobres, por los afligidos, por los enfermos, por los necesitados. Cristo siempre estaba pensando, desde la mañana hasta la noche, pensando en los demás. Y no pierdan de vista Filipenses y vean lo que dice en Juan 15. Desde aquí, de este capítulo hasta el 17, eso sucedió en unas cuantas horas. Ya para que llegaran a arrestarlo ya faltaban unas pocas horas. Vean lo que dice en 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué dicen mi gozo? ¿Qué no sabía que lo iban a matar pronto? Sí, lo sabía. Entonces, ¿por qué dicen mi gozo? ¿Saben por qué tenía gozo Cristo? Porque él estaba pensando en ser útil a sus semejantes. Porque pensaba glorificar a Dios y que muchos fueran salvos por medio de su muerte en la cruz. Por eso estaba contento. Pero ¿saben una cosa? Para que nosotros sirvamos a otros, hay muchos obstáculos. El diablo que no quiere, el egoísmo natural en nosotros que no quiere que sirvamos a otros, que queremos que nos sirvan más bien. Pero una cosa que nos estorba, ¿saben qué es? Nuestro mismo cuerpo. Nuestro cuerpo físico quiere ser servido. Nuestro cuerpo nos pide esto, nos pide aquello, hasta que quiere convertirnos en su esclavo, en sus esclavos. Hay ocasiones en que estoy queriendo orar y no puedo. Estoy pensando, al ratito me voy a ir con mi esposa al mercado y tenemos que comprar esto y comprar aquello, la comida. Y luego de repente digo, ¿qué me pasa? Señor, perdóname, me importa más la comida que tú. Perdóname, y empiezo ya a acercarme más a Dios, o sea, saco de mi cabeza todas esas cosas que no deben estar en ese momento. Si me estoy acercando a Dios, pues me estoy acercando a Dios. Nuestro cuerpo quiere ser servido, exige sumisión. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 9, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En lugar de que yo sirva a mi cuerpo me debe servir a mí. Yo no soy esclavo de mi cuerpo. Porque si tú acostumbras a tu cuerpo que le das todo lo que te pide, al rato no está contento si no le das lo que te pide. Pero en una ocasión, ¿se acuerdan? Pues precisamente cuando estaba sentado ahí en el pozo de Sicar, los discípulos le dicen, oye, vamos a ir a comprar algo, a ver dónde venden comida. ¿No quieres tú algo? ¿Qué les contestó Jesús? Dice, yo tengo una comida que comer que ustedes ni en cuenta.
Él estaba pensando en la samaritana y los discípulos estaban pensando en las tortas. ¿Cómo ven? Para que sirvamos a Dios y a nuestro prójimo, debemos enseñarle a nuestro cuerpo que está para servirnos a nosotros y no nosotros a Él. Pero además, vean lo que Cristo hizo. Vuelvan a Filipenses 2. Dice en el versículo 8, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Simplemente con estar en la condición de hombre ya se había humillado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solamente estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra salvación, sino que lo pagó. A pesar del dolor. ¿Por qué lo digo? Porque una persona tal vez esté dispuesta a servir a otros, pero si no le cuesta nada. El fulano del que hablamos hace 8 días no quiso pagar el precio. Él no quiso redimir. Pero Cristo sí redimió. Él sí fue nuestro pariente cercano que nos redimió. Servir a Dios cuesta. Ser útiles a nuestros semejantes cuesta. Alguien dijo que no hay bendición sin sufrimiento. ¿Se acuerdan que en una ocasión quería ofrecer un sacrificio en un X terreno David, el rey David, y le dijo a un fulano que si no le vendía el terreno, y le dice, no, dice, yo te lo regalo, tú eres el rey, yo te regalo el terreno, y le dice a David, no, yo no lo quiero regalado, yo te lo pago. Dice, yo no le voy a ofrecer a Jehová sacrificios que no me cuesten nada. No, Cristo merece lo mejor, yo no voy a hacer algo de gorra, de gratis. Si nosotros, hermanos, queremos la salvación de nuestra pareja, si queremos la salvación de nuestros hijos, tal vez tengamos que sacrificarnos por ellos. No solamente estar dispuestos a ser sacrificados por ellos, sino hacerlo realmente. No, claro, no como el sacrificio de Cristo, que fue irrepetible. Pero decir que amamos a nuestra pareja, pues es tal vez fácil decirlo. El asunto es demostrarlo. Si nuestra pareja duda de nuestro amor, ahí hay problemas. Para poder sacrificarnos debemos tomar nuestra cruz, pero las cruces no nos gustan. Nos gusta lo cómodo, lo fácil. Cristo dice que debemos tomar nuestra cruz. Él no nos la impone. Debemos tomarla voluntariamente. No existe un cristianismo fácil. No hay atajos en la vida cristiana. Ser cristianos cuesta. ¿Cuánto tuvo que sufrir Cristo para salvarnos? ¿Cuánto? Toda una vida de humillación. Antes de nacer ya había empezado su humillación. Estaba su madre embarazada de Jesús. Y los vecinos pensaban que era hijo, que el niño que traía en el vientre era hijo de fornicación. Pues ¿cómo? Si todavía no vivía con José y ya está embarazada. No. Ni José quería recibirla en su casa porque dicen, oye, ¿cómo que el que traes en el vientre es producido por el Espíritu Santo? ¿Cómo está eso? A ver, explícamelo. Empezó a predicar en Nazaret y en la primera predicación trataron de matarlo. Le dijeron loco, le dijeron endemoniado, que por Belcebú echaba fuera los demonios. Le dijeron comelón y bebedor de vino. ¿Qué podemos esperar nosotros si servimos a Dios? Si nos importa nuestra comodidad y no nos importan los demás, no podemos ser útiles. Tal vez ustedes le pidan a Dios en oración, Dios, ¿qué quieres que haga yo? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Cómo puedo yo servirte? Si Dios nos muestra cómo podemos servirle, pues hagámoslo, aunque nos cueste. ¿Será posible que moriremos y no llevaremos fruto? ¿Será posible que vamos a morir y vamos a llegar al cielo solos? ¿Y nadie de nuestra familia siquiera va a llegar con nosotros? ¿Que no le hablamos a nadie del Evangelio? ¿Nadie fue salvo por medio de nosotros? Vean lo que hizo Cristo. Vean en el versículo 9.
Por lo cual, bueno, al final del 8 dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se sacrificó. Y dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿De qué se trata la vida cristiana? Pues de glorificar a Dios. No se trata de glorificarnos a nosotros mismos. Vean cómo dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si buscamos nuestra gloria, nuestra propia gloria, esa gloria es vana, nacida de la soberbia. Cristo no buscó su propia gloria, buscó la gloria de su Padre. Por eso hizo lo que hizo y buscaba nuestro bien, por eso murió en la cruz. Si nosotros creemos ser superiores a otros, queremos que los demás nos sirvan, que nos feliciten, que nos alaben, que nos apapachen, que hablen bien de nosotros, y si alguien nos critica, nos vamos a enfurecer. Si creemos ser superiores a otros, eso no es espiritual. Y eso no nos dará satisfacción, no nos dará paz. Si somos orgullosos, querremos que los demás nos sirvan, no querremos servirles nosotros. Cristo se humilló y Dios lo exaltó hasta lo más alto. Es lo que dice el versículo 9. Vean, primero la cruz y luego la corona. Queremos primero la corona nosotros y luego la cruz. No, debe ser primero la cruz. A Cristo le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos en el rostro, le pusieron la corona de espinas, le clavaron los pies, las manos, lo traspasaron con una lanza. ¿Pero qué hizo después? Que resucitó y Dios lo ascendió hasta lo más alto, hasta el trono del universo. Y después de resucitar se les apareció a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo poder. Cristo resucitó y hoy vive para siempre. Vean lo que dice el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Pero qué quiere decir con esto de debajo de la tierra? ¿De qué habla? Dicen algunos que a lo mejor se refiere a los que están muertos, pero ¿será? No es claro eso. Alguien pudiera pensar también y decirnos que se refiere a los que están en el infierno. El infierno habla de algo inferior, de algo que está abajo. Algunos creen que el infierno está en el centro de la tierra, pero ¿será? No podemos asegurar eso. Dice en el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra confiese? Quiere decir que reconozca. Los discípulos que llegaron a ser bautizados de Juan el Bautista, los fariseos que llegaban más bien, dice que pedían ser bautizados, dice, y confesaban sus pecados. Y dicen, ahí está. Entonces, por eso los católicos nos confesamos, porque pues esos fueron bautizados confesando sus pecados, pero ellos no confiesan sus pecados para luego ser bautizados. Ellos los bautizaron y dicen, ellos están invirtiendo los términos, ellos están mintiendo. No, confesar los pecados quiere decir que reconocían que estaban mal. No crean ustedes que Juan el Bautista, si bautizó a 3,000, ahí estaba confesando los 3,000. ¿Cuánto tardaría un sacerdote en confesar a 3,000? Aquí donde dice, todos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, parece indicar que todas las personas que han existido a través de la historia reconocerán que Cristo es Dios. ¿Quiere decir que entonces van a ser salvos? No. Si tú reconoces que Cristo es Dios ahora y doblas tu rodilla, eso equivale a que tú seas salvo. Pero si tú doblas tu rodilla el día del juicio delante de Jesús, reconociendo que Él es Dios, ya de nada te va a servir. Entonces vas a ir al infierno. Entonces dobla tu rodilla ahora, no quieras doblarla después.
Reconoce tus pecados ahora, no quieres reconocerlos después de muerto. Todo ser humano que haya vivido en este mundo reconocerá quién es Cristo. Ahora se burlan. No quieren leer las Escrituras, no quieren reconocer quién es Dios. Pero lo reconocerán por la buena o por la mala. Pues reconozcan lo mejor por la buena. Cristo se humilló y eso glorificó a Dios. Cristo resucitó y ascendió a los cielos y eso glorificó a Dios también. Cuando Cristo estaba en este mundo, Él nunca pensó en Él, siempre estaba pensando en los demás. Que Dios nos enseñe eso, hermanos. Que Dios nos enseñe a no pensar tanto en nosotros mismos, sino en los demás. Si vivimos para nosotros mismos, ¿qué clase de vida es esa? El hermano Weldon vivió como 60 años para él mismo. Y los pocos años que vivió después de que le descubrieron el cáncer, esos fueron para la gloria de Dios. Imagínense que pudiéramos vivir 100 años, 110, para nuestra propia gloria. ¿Para qué viviríamos así? Vean 1 de Pedro en el capítulo 5. Aquí está nuestro tema también en el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué dice echando toda vuestra ansiedad? Porque los cristianos en aquel tiempo eran perseguidos. Si no están preocupados, pónganse a orar, humíllense. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vean, todos los cristianos verdaderos sufrimos de una manera o de otra. No somos los únicos. Pero dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. Hermanos, no nos sorprendamos de que estemos en ocasiones sufriendo. Dios quiere que aprendamos a pensar en los demás. Por último, vean en el capítulo 17 de Juan. Aquí en el capítulo 17, ya terminando, ya es cuando llegan y lo arrestan y lo llevan a la cruz. Pero antes de eso, vean lo que dice aquí en el 22. Está orando Jesús, abriéndonos su corazón, y dice en el 22, Juan 17, 22, la gloria que me diste, Padre, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí habla de la unidad espiritual. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, la unidad espiritual. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. O vean, cuando estamos unidos en amor es cuando los demás pueden entender que somos creyentes, ¿entienden? Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice en el 22, la gloria que me diste, hermanos. Cristo, al hacer lo que hizo, buscó la gloria de Dios. Y esa gloria la va a compartir con nosotros. Es la gloria de Él y es la gloria nuestra. Un día, hermanos, estaremos en el cielo. Estaremos con Cristo. Cristo es nuestra gloria. Cristo es nuestro gran ejemplo. Nuestro todo, nuestra gloria, nuestra vida, nuestra muerte, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro placer, nuestro deleite, nuestra hambre, nuestra sed. Cristo, nuestro todo. Es increíble que Cristo vaya a compartir su gloria con nosotros, que somos pecadores. ¿Quién estará con Cristo en el cielo? Puros pecadores. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que Dios nos enseñe eso. Padre, te damos gracias por este gran ejemplo
que nos has puesto en Cristo, concédenos parecernos a Él, aunque sea un poco. Y mañana más que hoy, y pasado mañana más que mañana. Y que el día que muramos, Padre, podamos estar con Cristo en esa gloria que Él fue a preparar para nosotros. Gracias por la grandeza de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.